Tras 40 largas horas de ardua batalla por sus vidas, el dragón del bosque de rango S lanzó un poderoso aliento de fuego, reduciendo el campo a cenizas, mientras que los aventureros se dispersaban en retirada. Al mismo tiempo, Alwyn, un campesino feo, desagradable y miserable, observaba sus enormes berenjenas, lamentando lo insignificante que se sentía. Al terminar de recolectar toda su cosecha, el dios de ese mundo decidió maximizar sus habilidades agrícolas. Testa, su amigo, se sintió muy celoso, ya que incluso su habilidad de pesca había alcanzado el nivel 10, a pesar de que él era pescador. Justo en el momento en que Testa expresó su frustración, el dios del mundo le ofreció a Al la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades relacionadas con la agricultura. Tras fusionar todas estas capacidades, le fue concedido el título de amante de la naturaleza rota, y su nivel de ataque se disparó a un rango impresionante de 69 a 420. No obstante, Alwyn recordó que debía llevar sus productos a la capital. Mientras viajaba, fue testigo del devastador aliento de fuego del dragón atacando a los aventureros, quienes, debilitados, no tenían la fuerza suficiente para defenderse. Pensando en cómo ayudarlos, Al decidió lanzar una zanahoria con la intención de distraer al dragón por un momento. Sorprendentemente, la zanahoria atravesó al dragón, provocando su explosión en un instante. Los aventureros quedaron impresionados, sin entender lo que acababa de pasar. Alwyn, también asombrado por sus recién descubiertos poderes, optó por continuar su camino sin detenerse. Al llegar a la capital, presenció el secuestro de una joven atractiva. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al rescate, atrapando a la chica entre sus brazos. Mientras el bandido intentaba huir, el ladrón trató de atacarlo con un cuchillo, pero Al esquivó el golpe con una agilidad terrible y lo derribó al suelo, neutralizándolo por completo. Mientras arrestaban al criminal, la chica, aliviada, le agradeció por haberle salvado la vida. En ese instante, Al se dio cuenta de que había adquirido la habilidad de prever el futuro. Sin embargo, antes de que la chica pudiera preguntarle su nombre, Al la llamó fea y se alejó rápidamente mientras sonaban las campanas en la ciudad. Tras vender todas sus cosechas, los guardias de la ciudad le impidieron salir y justo en ese momento apareció la joven que había rescatado. Se presentó como Follis, la princesa de la capital real. Al, desconcertado, se preguntó cómo una mujer que él creía tan poco atractiva podía ser una princesa. Sin embargo, ella le comentó que parecía no haberse bañado en 2 años y le exigió que le dijese su nombre. Él, en un lapsus corto de tiempo, se presentó como Lil Wayne, pero enseguida recordó que ese era el nombre que le había dado a su pequeña espada. Fall, sin inmutarse, le preguntó si estaba interesado en convertirse en su guardia real, pero Al, sin pensarlo mucho, le respondió que no, aunque en realidad lo que quiso decir fue que le gustaba más su trabajo. No fue capaz de explicarlo bien. Fall, confundida por su rechazo a un salario tan alto, escuchó mientras él explicaba cómo lo único que le interesaba era dedicarse a la agricultura por el resto de su vida. Tras escuchar sus palabras, Fall le ofreció un gigantesco campo real que abarcaba más de 33.000 hectáreas. Sorprendido, se preguntó por qué ella haría tal cosa por él. Entonces, Fall le explicó que había derrotado a alguien cuyo estatus promedio era superior a 500, aunque Al no tenía idea de qué significaba eso. Ella le explicó que las personas comunes tienen un estatus de 50, mientras que un capitán nocturno cuenta con un estatus de 600 y el legendario héroe posee un estatus de 1000. Intrigada, Fall se preguntó cuál sería el estatus de Al, aunque él sabía que no podía mostrárselo. En ese momento, los aventureros regresaron a la ciudad y relataron cómo un tipo que conducía en una carretera había derrotado al dragón del bosque lanzándole una simple zanahoria. Fall sintió un extraño déjà vu y aunque la carretera de Al estaba a media milla de distancia, ella juró que no descansaría hasta encontrarlo. Mientras él conducía de regreso, se sintió aliviado de haberse alejado finalmente de su cara extraña y poco agraciada. En el castillo del rey, el capitán de los caballeros le informó al monarca que la región conocida como la zona del infierno estaba comenzando a abrirse y que tanto el ataque del dragón como el secuestro de la princesa no eran más que distracciones para desviar su atención. Tras la muerte del héroe legendario en su batalla contra el señor demonio Macbeth, sus últimas palabras fueron pedirles que huyeran y regresaran a su aldea. Al, por su parte, intentó abrir una puerta, pero terminó rompiendo la manija antes de lograr entrar. Después de apenas de 3 segundos de descanso, sus amigos comenzaron a golpear la puerta, gritándole que un inmenso enjambre de monstruos se dirigía hacia su casa. Aunque al principio Al se alegró de que finalmente su miserable vida iba a terminar, recordó que al día siguiente debía realizar la cosecha anual, por lo que salió corriendo directamente hacia su campo.
Al llegar, observó un enorme ejército de demonios marchando hacia la capital real, completamente ignorando su aldea. Nuestro prota se sintió satisfecho, pensando que por fin se desharía de la fea cara de Fall. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la destrucción de la capital también significaría la pérdida de todas sus ventas, comprendió que debía salvar la ciudad de nuevo. Mientras tanto, el rey y la princesa huían a caballo, pero pronto llegaron a un callejón sin salida. En ese momento, Cecil reveló que todo había sido planeado y lanzó un látigo mágico hacia el rey, derribándolo. Los soldados desenvainaron sus espadas, pero Cecil desató un torrente de magia, eliminándolos al instante, mientras desplegaba sus enormes alas en la espalda. Finalmente reveló su verdadera identidad como el nuevo rey demonio, Romeo Van Dyck. Cuando uno de los soldados intentó atacarlo, Romeo lo atravesó con energía mágica, acabando con su vida en un abrir y cerrar de ojos. Su objetivo final era convertirse en el nuevo monarca del rey para someter a todos bajo su control, pero necesitaba deshacerse del rey y la princesa antes de lograrlo. Mientras Romeo lanzaba una poderosa esfera de energía hacia ellos, el rey activó su barrera defensiva más poderosa. Sin embargo, el orbe mágico empezó a romper los escudos uno a uno. Ante esto, Fall utilizó toda su magia para reforzar la protección. Romeo rompía los muros con su poder. No solo tenía un rostro repulsivo, sino que incluso lanzó su ataque más poderoso, una serpiente oscura, contra una chica, logrando penetrar los últimos escudos. La resistencia del rey comenzó a fallar, y Romeo finalmente rompió todas las defensas. Mientras activaba su habilidad de oscuridad desmedida, Al cayó desde el cielo, golpeando el suelo con su azada, activando su técnica especial de arar el subsuelo. Creó una fisura que rasgó el terreno, neutralizando los ataques de Romeo. Cuando Fall vio el rostro de Al, se arrepintió de no haberlo dejado morir antes de salvar al rey. Romeo se preguntó quién era aquel hombre, a lo que Al, sin dudarlo, gritó que solo era un granjero. Luego comenzó a explicar que estaba intentando reparar el suelo, porque todos los nutrientes se habían agotado. Sin embargo, Romeo apareció repentinamente detrás de él. Al, con reflejos rápidos, atrapó su espada con sus propias manos y lo lanzó contra la pared con fuerza. Romeo, atónito, se dio cuenta de que Al había arruinado sus planes, por lo que transformó sus alas en lanzas que absorbieron las almas de todos sus aliados, convirtiéndolo en una bestia dracónica gigantesca. Al revelar su forma final, Fall notó que Romeo tenía un nivel 78 y temió que su nuevo novio apareciera antes de que pudiese desarrollar un plan con él. Cuando Romeo desató su aura mortal y se lanzó a golpear a Al, este lo derrotó de un solo golpe, haciendo que todos los demonios huyeran aterrorizados. Al día siguiente, el rey felicitó a Al por haber salvado todo el reino, pero Al ya sabía dónde llevaría todo esto, y antes de que pudiese escapar, el rey le preguntó si estaría dispuesto a servir a su país. Al intentó explicar lo de siempre, que solo era un simple granjero, pero el rey con una sonrisa le dijo que incluso le daría la mano de su hija si aceptaba. Fall, por su parte, ya sabía que a Al le iban más las verduras que ella, así que intervino y dijo que, como recompensa por haber salvado a todos, le otorgaría 33.000 pies de hectáreas de tierra de cultivo. Eso sí, la condición era que se registrara a un gremio. Al, sin más opción, aceptó defender la ciudad y estrechó la mano del rey, ya que al llegar a su nueva tierra agrícola descubrió que era un páramo con menos valor que un juego de quinta. 20 segundos después de presenciar estos efectos tan horribles, Fall lo llevó al gremio de aventureros y le pidió que mantuviese en secreto su identidad como princesa antes de entrar. Le dijo que a partir de ese momento su nombre sería Filia y se equipó con una horquilla mágica que engañaría a todos haciéndole ver una imagen diferente de ella. Además, dejó su doncella en el castillo para que tomara su lugar. Cuando ambos entraron al gremio, Wolverine lo reconoció como el sujeto del que todos hablaban y lo condujo hacia las recepcionistas. Sin embargo, justo cuando Al intentó presentarse, su estómago gruñó más fuerte que el rugido de un dragón. Ante esto, Wolverine lo llevó a una mesa y le ofreció su pastel de crema. Ella le preguntó por qué había decidido convertirse en un aventurero, pero Al trató de disimular, evitando mencionar que las circunstancias lo habían empujado a ello. De repente, un grupo de aventureros apareció y reconocieron que él fue quien derrotó al dragón de rango S, lo que dejó a todos los del gremio recontra sorprendidos. Jay se presentó junto a Luke y Lamia con una sonrisa curiosa. Se preguntó en voz baja cómo se sentiría si una zanahoria atravesara sus entrañas como lo hizo con el dragón. Mientras se preparaban para marcharse, Al reflexionaba el por qué siempre terminaba rodeada de personas tan excéntricas. Fue entonces cuando la recepcionista lo interrumpió.
explicándole que comenzaría con el rango G para sus misiones. Le detalló que los rangos iban desde la G hasta la S, con este último reservado únicamente para el héroe legendario. Aún así, después de escuchar cómo Al había derrotado al dragón de rango S, estaba convencida de que ascendería rápidamente al rango S. Para su primera misión, la recepcionista le pidió que recolectara 10 urnas de hierba derretida, pero también le advirtió que se preparara para los posibles encuentros con monstruos. Al, siendo un granjero sin muchos recursos, no podía permitirse comprar equipamiento, por lo que la recepcionista le ofreció una bata defensiva. Tan pronto como se la puso, sintió una extraña sensación, como si el tiempo se congelara por un momento. Sin embargo, la recepcionista, llamada Helen, lo felicitó por haberse convertido oficialmente en aventurero y le deseó buena suerte antes de que Al abandonara el gremio para poder comenzar con su primera misión. Unas horas más tarde, Al ya había recolectado nuevas hierbas, pero en su camino encontró una escama misteriosa en el suelo. Aunque el periódico no mencionaba la existencia de dragones, se advertía sobre la aparición de orcos que, al más puro estilo de Goblin Slayer, querían apoderarse del mundo. Justo en ese momento, una gigantesca orca se plantó frente a él. Al supo de inmediato que estaba en problemas, aunque la orca tenía un mejor aspecto que Fal. Esa no era precisamente la forma en que quería que cultivaran su zanahoria. De repente, Jay apareció de la nada y cortó a la orca de un solo golpe, haciendo que su cuerpo se desintegrara en burbujas. Al agradeció a Jay por salvar su preciada zanahoria. Cuando los otros aventureros se acercaron, Al le mostró las escamas que había encontrado y preguntó si la habían visto antes. Aunque el monstruo era desconocido, Jay sugirió que podría tratarse del dios dragón negro. Apenas pronunció esas palabras, el bosque entero se envolvió en una ominosa aura oscura y ante sus ojos apareció el imponente dragón negro. El miedo al ver semejante criatura los dejó paralizados, pero el dragón negro pasó junto a ellos como si no existiesen. Antes de que desapareciera por completo, Al intentó visualizar sus estadísticas, logrando apenas ver que superaban los 100.000 puntos. Aquella noche, Helen tuvo una pesadilla en la que huía desesperada del dragón, sintiendo su inminente muerte, pero despertó de golpe y se dio cuenta de que aún llevaba puesto el uniforme del gremio. A la mañana siguiente, la madre de Helen notó que su hija lucía agotada, y Helen, sin recordar nada de lo que había pasado antes de dormir, le aseguró que todo estaba bien. Mientras tanto, Al llegó al gremio para informar lo que había presenciado en el bosque. Cuando se reunieron con el maestro del gremio, les informó que el dragón tenía el poder suficiente para destruir todo el país en cuestión de segundos, y reveló que su nombre era Ouroboros. Al escuchar ese nombre, Helen se desplomó sobre la mesa, pero rápidamente intentó levantarse, ansiosa por conocer todos los detalles sobre la bestia. Al continuó mostrando una de las escamas que había encontrado del dragón, y al ver la escama, Helen comenzó a recordar fragmentos de su pasado. Revivió el momento en que su hermano la llamó desesperadamente antes de ser devorado por el dragón, acabando con su vida frente a sus ojos. Al recuperar estos recuerdos dolorosos, Helen colapsó y cayó inconsciente, mientras Al esperaba preocupado durante horas. La madre adoptiva de Helen entró a la habitación. Al verla, se sorprendió al notar que Al llevaba la bata que Helen le había dado. La madre le explicó que Helen no tenía ningún recuerdo de su infancia. Cuando la encontraron, lo único que llevaba consigo era esa bata, y la mujer sospechaba que todo podría estar vinculado a Ouroboros. Al escuchar esto, Al prometió que iba a investigar sobre la verdad, aunque eso le implicara enfrentarse a grandes peligros. Sin embargo, la madre le recordó que él era apenas un aventurero de rango bajo, apenas el G, y lo subestimó. Antes de que pudiera partir por su cuenta, le entregó todas las pociones de recuperación que tenía, rogándole que se mantuviese a salvo. Al salir del gremio, Al fue interceptado por un cartero, que le entregó una carta de su madre. El cartero se presentó como Rex, pero al instante, Al le dijo en tono de broma que olía peor que una convención de anime. Tras esa peculiar interacción, Al pasó horas investigando en la biblioteca, hasta que recordó un pequeño detalle. Era analfabeto, lo que hacía preguntarse cómo podía enfrentarse a un dragón 4 veces más fuerte que él. No obstante, decidió que tal vez encontraría alguna pista sobre la historia de Helen. Cuando se acercó a la biblioteca, este se negó rotundamente a darle acceso, alegando que no permitía el ingreso a campesinos que jugaban con su bastón todo el día. Al sintió que había sido humillado, pero justo en ese momento la princesa apareció. Con una sonrisa pícara comentó que sí permitiría que jugase con su bastón, usando su estatus y su autoridad. La princesa le exigió al bibliotecario que permitiera el acceso de Al. Juntos entraron a la sala de documentos confidenciales y la princesa le entregó el informe de los daños.
Después de leerlo detenidamente, Al descubrió que Ouroboros había destruido la aldea de Helen hacía 15 años, pero lo que más le sorprendió fue enterarse de que el dragón sagrado Mirage fue el responsable de derrotar a Ouroboros en aquel entonces. Sin embargo, pronto comprendieron que el dragón debió haber revivido después de aquella batalla. Al decidió investigar el pueblo al día siguiente, pero Fal, decidida, le informó que lo acompañaría. Cuando llegaron al pueblo, se encontraron con que todo estaba en ruinas y desolado. En medio de ese ambiente devastado, Al escuchó una voz en su cabeza que le instaba a seguir un sonido. Mientras avanzaba, sintió que la temperatura aumentaba, hasta que llegó a una tumba donde apareció el fantasma de un niño que comenzó a hablarle. Fal, incrédula, se preguntó si Al finalmente había perdido la cordura, creyendo que estaba alucinando. Al trató de explicarle que había un niño fantasma frente a él, pero ella no podía verlo en absoluto. El espectro se presentó como rey, explicando que había esperado mucho tiempo para que alguien pudiese escuchar su voz. Al mismo tiempo, Helen, en otro lugar, sintió un anhelo profundo en su alma, como si algo la estuviese llamando. Rey preguntó de dónde había sacado esa bata, y Al le explicó que Helen se la había dado. En ese momento, Rey se dio cuenta de que probablemente esa bata era la razón por la que Al podía verlo y comunicarse con él. Al, buscando confortar a Fal, la abrazó, lo que la descolocó por completo, provocando una reacción inesperada en ella, pero finalmente fue capaz de ver al fantasma de Rey flotando sobre su tumba. Al rápidamente le cubrió la boca para evitar que gritara, y Fal, enojada, trató de aclarar que no era una pervertida. Rey reveló que Helen era su hermana y que ese pueblo alguna vez fue su hogar. Para proteger su mente, Helen había sellado sus recuerdos, pero Rey le suplicó a Al que la salvara del peligro inminente que se avecinaba. 15 años atrás, Rey había entrenado diligentemente todos los días con la intención de convertirse en el próximo héroe legendario, y le había prometido a su hermana que se entrenaría sin importar las heridas o el dolor que sufriese. Justo cuando terminó de relatar su historia, una siniestra aura oscura comenzó a rodear todo el lugar y una explosión sacudió el área. Al y Fol corrieron hacia la fuente del estruendo, y al llegar vieron que su aldea había sido arrasada por el fuego, junto con su familia. Desde lo alto observaron las imponentes alas del dragón. Mientras intentaban ocultarse, el monstruo divisó una familia frente a ellos. En un intento desesperado para proteger a sus seres queridos, el niño se interpuso ante el dragón. Sin embargo, este proclamó que detestaba a los humanos, afirmando sin titubeos que la esperanza era un veneno para él. Luego, ante sus ojos, devoró a toda su familia, aplastando toda la esperanza que aún tenían. Antes de consumir sus almas, Rey trató de advertir a su hermana que debían huir. A pesar de haber corrido durante horas, el dragón los localizó y los acorraló. Mientras seguían huyendo, el dragón continuó arrasando el bosque a su alrededor, disfrutando de la desesperación que reflejaba en sus rostros. Poco después, Helen tropezó y cayó al suelo, justo cuando el dragón aterrizaba ante ella, asegurando que se deleitaría con su alma, rebosante de desesperación. Rey lanzó una daga al ojo del dragón y le gritó a su hermana que comenzara a correr, pero el dragón sanó rápidamente su herida y decidió devorar a Rey primero. Al ver la desesperación que entrañaba a Helen, el dragón se recontraalegró en su sufrimiento, pero optó por dejarla con vida, prometiendo que regresaría en 15 años para devorarla, justo con toda la ciudad, cuando su alma estuviese colmada de completa desesperación. Rey, incluso en ese momento tan crítico, aseguró que, a pesar de su muerte, nunca permitiría que el dragón lastimara a su hermana menor. El dragón, a su vez, prometió que su alma permanecería en la tierra, aguardando el día en que su hermana encontrara su destino y desapareciese ante sus ojos. A pesar de todo, Rey juró que nunca se rendiría. Sin embargo, su alma abandonó su cuerpo y su hermana quedó llorando en soledad. Así fue como sucedieron los eventos de hace 15 años. Rey les explicó que Ouroboros siempre dejaba solo un sobreviviente, quien se encargaría de propagar la aterradora historia entre todos, generando una reacción en cadena de miedo para revivir al dragón. La única manera de derrotar a esa criatura era no sucumbir ante sus tácticas de terror. Luego les insistió a que fueran con su hermana y le transmitieran su mensaje secreto. Unos minutos más tarde, Al corrió más rápido que el cartero tras enterarse de que Fal iba a estar a solas en casa. Cuando llegaron al castillo, Fal le comentó que era increíblemente rápido y resistente,
Sorprendida de que pudiera mantener esa energía durante tanto tiempo, al regresar a la casa de Helen, su tutor se percató de que ella ya no se encontraba en su habitación. Mientras tanto, Helen caminaba por el bosque con un cuchillo en la mano. De repente, el aura oscura del dragón comenzó a envolver el área a su alrededor. Al volver a ver a Ouroboros, recordó que ella era la razón por la que su hermano había muerto aquel día. Cuando la desesperación inundó su ser, cayó de rodillas. El dragón le susurró que su hermano ya no estaba vivo porque ella era una carga inútil y que ahora todos en ese país estaban a punto de morir por su culpa una vez más. La responsabilidad de involucrar a todos recaía sobre ella, y el dragón se cuestionó qué haría al respecto. Helen se ofreció a sacrificarse por sus amigos. Esta era la inmensa cantidad de desesperación que deseaba el dragón, pero él prometió que, a pesar de su sacrificio, se comería a cada uno de sus amigos, ya que estaba a punto de ser consumida por la oscuridad. En ese momento, Al detuvo su mano y le aseguró que estaba allí para salvarla. Sin embargo, el dragón lo apartó de un puñetazo, enviándolo a estrellarse contra un árbol. La única razón por la que sobrevivió fue por la bata que llevaba puesta. El dragón se cuestionó si Al era realmente humano por haber sobrevivido a ese golpe. Al, en respuesta, exclamó que no era un simple humano, gritando que era un granjero, mientras propinaba un fuerte golpe a la mandíbula del dragón, enviándolo a chocar contra los árboles. Le aseguró a Helen que ya no tendría el que preocuparse más. Al examinar su estado, se dio cuenta de que esta sería una pelea más dura que cualquier enfrentamiento con toronjas. El dragón comenzó a lanzarse hacia nuestro prota, pero él lo esquivó con sus ataques poco antes de contraatacar. Sin embargo, el dragón lo golpeó con su cola, y mientras se encontraba en el suelo, Ouroboros intentó aplastarlo. Al apenas logró resistir y saltó hacia atrás. Una gigantesca esfera de fuego emergió de la boca del dragón, dirigida hacia nuestro prota, quien trató de mantenerse firme hasta que fue lanzado a kilómetros de distancia. A pesar de todo, continuó desafiando al dragón, llamándose a sí mismo un maldito granjero y asegurándole a Helen que le invitaría a una cita después de eso, mientras esquivaba otra bola de fuego. Helen expresó que no quería que nadie más muriera por su culpa, pero Al la sujetó del brazo y le dijo que no era su responsabilidad que la gente resultara herida. Cuando ella se culpó a sí misma por haberlo involucrado en esa situación, Al reveló que había conocido a su hermano. Al hablar de Rey, mencionó que no se arrepentía de haberla salvado, porque deseaba que ella siguiera viviendo feliz y contagiara su sonrisa a todos a su alrededor. Era como si estuviese escuchando las palabras de su propio hermano y viendo su sonrisa, lo que hizo que comenzara a llorar. Cuando el dragón se acercó a ellos, Al le dijo que nunca debía rendirse, ya que la esperanza era lo único que podría destruir a Ouroboros. Después de pronunciar esas palabras, una luz comenzó a brillar desde el cielo, y Al se dio cuenta de que sus estadísticas estaban disminuyendo rápidamente. A pesar de haber perdido gran parte de su poder, el dragón intentó eliminar a Al mientras se lanzaba hacia él. Sin embargo, nuestro prota lo golpeó con un solo impacto, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Al observar lo baja que eran sus estadísticas, se dio cuenta de que ahora era más fuerte. Helen le preguntó si estaba bien, pero cuando se acercó a él, escuchó el sonido de un cuchillo entrando en su cuerpo y vio que ella le había apuñalado el abdomen. Mirándolo con ojos demoníacos, al apartarse para dejarlo sangrar, Al intentó beber una poción de recuperación, pero se le escapó de la mano. Helen comenzó a correr para apuñalarlo una vez más, y cuando él se preguntó por qué lo traicionaría, ella respondió que lo sacaría de su miseria. Mientras se acercaba, un ala de metal gigantesca bloqueó su ataque. El dragón sagrado Miragi había despertado. Le dijo a Al que observara de cerca porque Helen estaba poseída por Ouroboros en ese momento. Miragi usó toda su energía mágica para regenerar la herida de Al. Sin embargo, colapsó tras consumir toda esa energía, advirtiéndole que la única forma de salvar a su amiga sería purificar el dragón que habita en ella. Ouroboros se burló de él, sabiendo que no había posibilidad de que Al atacara a una chica. Sin embargo, nuestro prota creía en la igualdad de derechos en las peleas y la golpeó, afirmando que había visto su cuerpo. Ella le agradeció por lastimarla, pero cuando intentó ayudarla a levantarse, Ouroboros aún no había desaparecido y su espíritu emergió del interior de Helen, sumergiéndose profundamente en su alma. Ahora Al estaba poseído. Nadie tenía posibilidades de sobrevivir, pero cuando el dragón entró en su mente, se dio cuenta de que su único deseo era jugar con su asada y sembrar sus semillas en lo profundo de su tierra. Ouroboros se mostró sorprendido al descubrir que la mente de Al carecía por completo de debilidades que pudiese atacar, y su cuerpo fue repelido lejos de él. Con la energía que le quedaba, Miragi se levantó y lanzó su magia de purificación sobre el dragón,
erradicando a Ouroboros en ese instante y enviando un rayo de luz hacia los cielos. Antes de desaparecer, el dragón sagrado agradeció a Al y la luz celestial se disipó sobre los bosques. Cuando el cielo se despejó, Fal prometió darle un buen golpe. Unos días después, nuestro prota finalmente despertó de su coma y Fal se alegró porque iba a cumplir su promesa. Sin embargo, cuando le preguntó de qué estaba hablando, ella le respondió que no era como si quisiera arreglar su asada mientras él la araba contra el suelo y sembraba sus semillas en su fértil terreno. Helen le contó que logró derrotar a Ouroboros. Y cuando él preguntó si estaba bien después de todo lo ocurrido, ella le mostró que aún tenía algunos efectos secundarios. Su brazo se había transformado en una garra de dragón y él se preguntó si Ouroboros seguía presente, pero ella le aseguró que ahora estaba bajo control, transformando sus brazos y pierna en forma dracónica. Como nunca había tratado con un dragón, Al quería saber cómo se sentirían esas manos. Ella le mencionó que aunque esas extremidades alguna vez fueron usadas para eliminar a todos, su deseo era utilizarlas para salvar sus vidas y vivir felizmente, tal como su hermano le había aconsejado hace tantos años. Fal sintió que estaba a punto de ser cortada, pero alguien le gritó que mantuviera su desagradable cara fuera de eso. Helen se preguntó qué tipo de relación tenía con Al, así que mencionó que eran amigos de la infancia, lo que claramente lo dejó en la friendzone. En ese instante, Wolverine interrumpió junto con todos los demás para asegurarse de que ambos estuviesen bien. Los aventureros se preguntaron ¿qué tan poderoso debía ser alguien para derrotar a un dragón solo? Aparte, para conmemorar la caída de Ouroboros, decidieron beber todo el licor más caro y hacer que el ingenuo Guildamaster pagara toda la cuenta. Fal les comentó que incluso lograría que el castillo les otorgara una gran recompensa, pero los tontos todavía no se daban cuenta de que ella era la princesa. Unas semanas después, Testa estaba ayudando a Al a transportar las cosechas cuando Reg apareció de la nada para entregarle una carta. Al le dijo que apestaba más que la leche caducada que su padre había traído tras haber estado ausente más de 20 años. Después de que Reg recorriera más rápido que Sonic mientras lloraba, Al se dio cuenta de que la carta era en realidad de su padre, quien se preguntaba si tenía novia en la capital real. Sin embargo, su madre deseaba que él los visitara desde hacía años. Entonces, cuando Testa le sugirió que fuera a ver a sus padres, ya que habían estado separados desde una edad temprana, Al decidió que iría de inmediato, y después de finalizar su búsqueda, al llegar a la capital, se atiborró con el tomate que tenía en la mano y al meterlo en su boca pensó que era lo más delicioso que había probado en su vida. Cuando le preguntó al comerciante cómo había cultivado esos tomates, que quería absorber todos los jugos con más fuerzas que las locuras de la noche, el comerciante pensó que era un completo extraño y loco, pero Al insistió en que solo era un granjero. El comerciante le mencionó que en Larugas había un tipo de abono común. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Al desapareció más rápido que su padre en el gremio. Le suplicó a Helen que le dejara ir a casa de sus padres, pero se preguntó si realmente era tan terrible en la cama como para que él tuviese que dejarla tan rápido. Sin embargo, él le comentó que ella era fea, pero eso no importaba, porque solo deseaba ir a buscar a sus padres junto con el extraño fertilizante de sus tierras. Helen se alegró de que no estuviera cultivando la tierra de nadie más. Entonces le dijo que se encargaría de sus misiones con sus nuevas habilidades dominadas y le deseó suerte en su viaje. Fuera del gremio, vio a Fal cargando un enorme saco de estiércol, pero le dijo que se marcharía a la capital para alejarse lo más posible de su feo rostro. Sin embargo, ella le preguntó si podía unirse a él, pero él corrió ultra rápido. Mientras caminaba por el bosque se cuestionó por qué esa desagradable mujer estaba tan pegada a él, pero de repente apareció un orco gigante que le tendió la mano. Se preguntó si solo estaba intentando ser su hermano, pero luego le preguntó si estaría interesado en hacer cosas. Mientras nuestro prota trataba de huir, el orco saltó sobre él, y cuando su vida pasó ante sus ojos, el orco fue cortado y vio a una chica de cabello azul que le preguntaba si estaba bien. Así que no estaba nada bien, pero fingió que no estaba temblando por los golpes que iba a recibir. Mientras se sentaban, Rory mencionó que ella también iba a Larugas y que quería acompañarlo en su camino hacia esa zona. Sin embargo, él se preguntó cómo podría estar bien durmiendo junto a otra mujer en medio del bosque. Sin embargo, ella le aseguró que le arrancaría la zanahoria de su fea cara si intentaba hacer algo. Aún así, se sentía segura porque también era poco atractiva. Sin embargo, él le comentó que se veía mejor que las calabazas de su campo, y ella pensó que solo estaba coqueteando con ella. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rory sintió una presencia siniestra a su alrededor al escuchar el sonido de alguien corriendo. Cuando el hombre saltó sobre ellos, Rory estaba a punto de cortarle la cara, pero Al vio que era Rex y le dijo que solo era un tonto que nunca se había duchado. Esta vez la carta era de su madre y Rex se escapó para no ducharse durante un año más. Rory se preguntó si eso era importante.
pero Al le mostró que su madre estaba obsesionada con él. Cuando le preguntó cómo su familia la dejaba viajar sola, ella le respondió que no era como que si le importase a nadie. Cuando empezó a oscurecer, sacó una tienda de campaña entera de su bolso y le dijo que ese era el objeto legendario que le habían dejado sus padres. Después de que terminó de cocinar, Al pensó que era la mejor comida que había probado en su vida nuevamente, pero se preguntó por qué se dirigía a Larugas, así que le comentó que había demonios misteriosos cazando a los humanos de la ciudad, aunque nadie dentro del pueblo recordaba nada al respecto. Sin embargo, él se cuestionó por qué llegaría tan lejos para arriesgar su vida, por lo que le dijo que en realidad era la hija del héroe. A las 2 pocas neuronas de nuestro prota le tomó su tiempo en procesar de que ella era la hija del héroe, y él le preguntó si valía la pena arriesgar su vida por ese título. Sin embargo, ella quedó paralizada al escuchar esas palabras, pero después de que él la sacó de allí, ella le dijo que era la primera vez que alguien se preocupaba por ella. Mientras se levantaba para dormir, nuestro prota sacó su manta para descansar en el suelo, pero ella le sugirió que podía entrar en la tienda y dormir con ella. Sin embargo, Al, en su forma amable y gentil, le dijo que no, así que le deseó suerte lidiando con todos los orcos durante la noche, y antes de que lo molestaran, literalmente se apresuró en entrar. Preguntándose el por qué tenía 2 juegos de futones, Ruri reveló que siempre había deseado que alguien hablara con ella durante toda la noche sobre sus aventuras. Cuando apagó las luces, Al intentó cumplir su deseo, pero se dio cuenta de que ella ya se había quedado dormida antes de que él pudiera sazonar la carne, y bueno, ya saben a lo que me refiero. Sin embargo, ella sacó su pierna y le dio a su carne un tipo diferente de paliza, y él se percató de que habría sido mejor lidiar con los orcos. Por la mañana, finalmente llegaron a la ciudad, pero ella se preguntó dónde había sacado todo el maldito yeso, así que lo tiró. Cuando comenzaron a caminar dentro de la ciudad, le dijo que ahora se separarían, ya que finalmente habían llegado, pero antes de que él pudiera irse, ella le dijo que estaba contenta de finalmente haber dormido con alguien. La chica le preguntó si podría volver a ser su escolta y comenzó a dibujar un mapa del hotel donde se hospedaría esa noche para que él pudiese entrar. Mientras se alejaba, Al se preguntó si sabía que sus palabras significaban que querían que la aplastaran, pero decidió simplemente regresar a su casa. Después de unas horas de preguntar a todos los ciudadanos, Ruri se dio cuenta de que ninguno de ellos sabía nada sobre los demonios. Sin embargo, sabía que no podía darse por vencida, especialmente al recordar que todos siempre la llamaban una heroína inútil. En ese momento escuchó un grito a lo lejos, y cuando Ruri llegó al callejón, vio una niña que lloraba por su hermana, que había sido secuestrada, mientras un hombre misterioso la vigilaba desde la distancia. Al mismo tiempo, Al finalmente había llegado a su casa, pero antes de que pudiese tocar la puerta, su madre salió y lo lanzó por la ciudad antes de traerlo de regreso para abrazarlo. El pobre se dio cuenta de que le estaban succionando el alma del cuerpo, y aunque pensaba que ella era la mejor madre del mundo, estaba obsesionada con él y seguía golpeándolo. Detrás de la puerta apareció su padre y le quitó a puñetazos el resto de su vida, creyendo que su esposa lo estaba engañando con otro hombre. Sin embargo, la madre de Al estaba a punto de quemarle la cara por lastimar a su hijo, o sea, una completa locura sin sentido, y mientras lo arrastraban hacia la muerte, se disculpó por golpear a Al, y su rostro nunca volvió a ser el mismo después de ese día. Durante la cena, su madre siguió intentando darle de comer su carne y trató de metérsela en la boca, mientras que el pobre padre estaba disfrutando de un pollo quemado hasta quedar crujiente. Nuestro prota saboreaba su comida. Se dio cuenta de que era mucho mejor que la de Ruri, pero su madre se preguntó quién demonios era este pequeño Ruri. Quería saber si era su novia y si la amaba más que a ella. Sin embargo, su padre se alegró de saber que su hijo finalmente se estaba convirtiendo en un hombre y le rogó que tuviese muchos hijos. Esas palabras llevaron a Lucy a romperle la columna, afirmando que era demasiado pronto para que Al tuviese otra mujer cocinando para él. A pesar de ello, nuestro prota intentó explicarle que ella era solo una escolta, pero ella le respondió que estaba completamente de acuerdo, siempre y cuando usara protección. Nuestro prota se preguntó por qué todos seguían teniendo una idea equivocada y se dio cuenta de que había experimentado esta presión antes. Por la noche se alegró de haberse escapado de casa hace tantos años, pero reveló que había regresado porque quería encontrar un nuevo fertilizante. Sin embargo, cuando le preguntó a su padre dónde estaba en el mapa, su padre se cuestionó cuál era la misteriosa marca. Al dijo que era el hotel donde se encontraría con su escolta, pero su padre le dijo que se callara antes de que su madre se enterara de que iba a dormir con una escolta. Al se dio cuenta de que no había esperanzas para esa situación. Sin embargo, su padre le mencionó que nunca hubo un hotel en esa zona, así que debería esperar hasta la mañana siguiente y dormir allí. Mientras Al se iba a dormir, su padre se preguntó por qué dormía en su habitación. Nuestro prota le explicó
que su madre lo estaba esperando en su cama y como venían de otra zona le rogó a su padre que recibiera el golpe por esa noche. Por la mañana siguiente logró conseguir todo el fertilizante que necesitaba, pero antes de que pudiera llegar al hotel de Rory, escuchó a un hombre gritar pidiendo ayuda. Al se apresuró al sitio y el hombre le dijo que había un demonio luchando contra una chica de cabello azul en el bosque. Cuando nuestro prota comenzó a correr, sonrió antes de chasquear los dedos, haciendo que todas las ilusiones desaparecieran. Al entrar en el bosque, escuchó a una mujer gritar mientras un tentáculo gigante estaba a punto de devorarla, pero Al lo apartó con un puñetazo. Sin embargo, parecía como si solo estuviese rozando el aire, y cuando la mujer lo abrazó, le dijo que realmente le gustaban las personas fuertes. Antes de convertirse en un tentáculo e intentar devorarlo, en ese momento Rory apareció y lo cortó, advirtiéndole que esos tentáculos habían estado apareciendo durante toda la noche. Después de soltar todas esas palabras, un hombre emergió de las sombras, presentándose como Loki, y llamó a Rory un héroe fracasado por no haberse dado cuenta de que estaba siendo engañada. Durante todo ese tiempo, había estado atrayéndola con historias falsas sobre demonios para eliminarla, pero cuando Rory se lanzó hacia él desapareció, golpeándola por la espalda y cortándola. Cuando Al intentó curarla, ella le advirtió que tuviese cuidado, porque no podía hacer nada, pero nuestro prota le dijo que no se preocupara, porque después de todo, él era un granjero. Mientras intentaba derribarlo, Loki lo agarró y lo arrojó hacia el árbol, pero giró su cuerpo y saltó hacia él. Sin embargo, Loki siguió evadiendo sus ataques hasta que lo derribó y explotó el suelo debajo de él, sin nada más que un cráter donde estaba. Al luchó por levantarse, pero saltó del suelo sin un solo rasguño, golpeándolo. Loki le dijo que no se dejase llevar, golpeándolo y enviándolo a estrellarse durante una milla entera. Al ver su poder, Loki le dijo que Ouroboros y Romeo no eran más que peones para él, por lo que prometió terminar las cosas ahora, antes de que interrumpiesen su plan. Como iban a morir de todos modos, le reveló que a continuación iba a eliminar a Helen y le dijo a Rory que estaba poseída por el poder del buen Dios, pero que había sido demasiado inútil para liberar su poder. Una vez que terminó de hablar, soltó sus tentáculos del suelo nuevamente y después de saltar para esquivarlos, Al se apresuró a sacar a Rory del camino. Después de dejarla caer, saltó hacia uno de los tentáculos, pero fue acorralado por detrás, por lo que Rory los cortó y le dijo que le daría algo de tiempo para que pudiese huir. Sin embargo, nuestro prota se negó y golpeó uno de ellos antes de que pudiese morder a Rory, eliminándolo cuando se desintegró, y le dijo a Rory que se convertiría en el mejor granjero, por lo que nunca la abandonaría. Cuando el tentáculo se levantó del suelo nuevamente, Al lo alejó de un solo golpe, pero Loki liberó su energía mágica en orbes oscuros y los envió hacia Al y Rory, haciendo explotar todo el campo. Sin energía, después de ese golpe, Al intentó ponerse de pie, pero los tentáculos se levantaron del suelo y derribaron a Rory. Antes de lanzarse hacia abajo y empujar a Al hacia abajo mientras se arrastraba en el suelo, Loki le dijo que nunca podrá separarse de su magia pegajosa y le aseguró a Rory que ya no la necesitaba. Mientras miraba cómo los tentáculos devoraban a Al, se dio cuenta de que siempre sería inútil, pero recordó que sus padres le dijeron que nunca la abandonarían sin importar el camino que tomara. Fue entonces cuando ella prometió convertirse en la heroína y se disculpó por decepcionarlos. Cuando Loki liberó su esfera de energía hacia ella, vio que sus dos bestias tentáculos se habían secado por completo, y Al reveló que fue el fertilizante que llevaba consigo el que le succionó toda el agua. Sin embargo, Loki pensó que todavía estaba demasiado herido como para poder hacer algo, y cuando nuestro prota corrió a golpearlo, evadió su golpe, pero Al prometió que nunca va a renunciar a salvar a sus amigos. Al escuchar su determinación, recordó que todos los que la llamaban inútil eran la razón por la que se había rendido, pero al ver cómo Al aún era capaz de defenderse, supo que incluso si ella era impotente, un héroe es una persona que arriesga su vida por salvar a la gente. Cuando nuestro prota estaba a punto de quedarse sin gas, Rory apuñaló a Loki por la espalda y se disculpó con nuestro prota por no haberlo ayudado ya que estaba débil. Sin embargo, ella prometió que nunca más se rendiría y liberó toda la energía del buen Dios. Ella le dijo que se preparara para el fin del mundo y desató su magia santa, activando su habilidad devoradora sagrada antes de cortar a Loki. Mientras saltaba hacia él, intentó cortarlo por la mitad, pero Loki le dijo que su maldad triunfará sin importar cuántas veces sean derrotados. Cuando su cuerpo desapareció, Al pensó que ella realmente era una heroína después de todo, pero se desmayó por el agotamiento. Unas horas más tarde, sobre sus celestiales almohadas de regazo,
ella le dijo que descansara todo el tiempo que pudiese. Cuando llegó la medianoche, Al finalmente se despertó en su regazo, pero el idiota le golpeó la cabeza. Se preguntó si esto era lo que significaba amar, pero cuando nuestro prota le preguntó de qué estaba hablando, ella se giró y fingió no decir nada. Mientras caminaban por el bosque para regresar a casa, comenzaron a escuchar la voz de un demonio gritando el nombre de Al. Rory estaba a punto de desmayarse de miedo porque le aterrorizan los fantasmas, pero la que gritaba era solo su madre. Al se dio cuenta de que si encontraba a Rory con él, Rory nunca viviría para ver la mañana. Así que la levantó y empezó a huir. Cuando escaparon de los ruidos, Rory comenzó a reírse de él porque tenía miedo de los fantasmas, cuando literalmente había derrotado a los dragones antes. Pero Al sabía que eso era algo aún más aterrador que todos ellos juntos. Cuando regresaron a la ciudad, vieron que el hotel ya no estaba allí, y después de acompañar a Rory de regreso a su posada, Al rezó para que su madre no estuviese en casa todavía, porque cuando se escapa con Testa para jugar por la noche, su madre se transformaba en una criatura demoníaca mientras lo buscaba, y cuando regresaba a casa, su alma literalmente era succionada fuera de su cuerpo. Se preguntó si ella sería capaz de teletransportarse, y cuando abrió la puerta, ella comenzó a correr para abrazarlo, por lo que le cerró la puerta en toda la cara. Pero cuando volvió a abrirla, ella estaba detrás de él. El pobre comenzó a huir y cerró la puerta de su habitación, pero su padre estaba a punto de ser quien soportara todo el dolor. Por la mañana siguiente, el padre de Al se dio cuenta de que lo cortaría en pedazos si alguna vez la dejaba, pero ella estaba demasiado ocupada rogándole a Al de que no se fuese. Antes de irse, ella le preguntó si todavía iba a ser granjero y le mencionó que no necesitaba sentirse obligado a seguir ese camino, pero él le aseguró que eligió ese camino porque básicamente le encantaba arar la tierra con su azada. Su madre deseaba ser la azada que se clavara en la tierra en poco tiempo. Al estaba de regreso en casa y se encontró con Rory, así que juntos regresaron al reino. Cuando intentó decirle que siempre lo iba a salvar, Al se quitó las palabras de la boca diciendo que siempre la salvaría si estaba en problemas, pero ella en todo su ser estaba esperando básicamente otra cosa. Esa misma noche, Fal se disculpó con su padre por haber tomado su decisión y él se sintió como un padre inútil, pero ella sabía que era su miserable destino. A la mañana siguiente, Al le presentó a Helen a Rory, pero cuando se dieron la mano, Al se alegró de que se hiciesen amigos. En su granja, un niño intentaba robar las plantas de Al, pero lo levantó y le gritó. Después de que Helen le dijera que no debía robar, el niño se disculpó, pero cuando oyeron gruñir su estómago, Al le entregó un repollo maduro y pensó que era lo mejor que había probado en su vida. Mientras huía, Al recordó el momento en que alimentó a una niña, pero Helen le dijo que los ataques de los monstruos habían estado destruyendo todos los campos, por lo que los pobres niños se quedaron sin nada que comer. En ese momento sonó una alarma a lo lejos, y de regreso a la ciudad, todos los aventureros luchaban por sus vidas contra un ejército gigante de demonios. Helen transformó su cuerpo en forma de dragón y lanzó una bola de fuego hacia las bestias, mientras Rory cortó una serpiente gigante para salvar a uno de los aventureros. Al mismo tiempo, Al corrió hacia las bestias y las envió hacia los dragones, y juntos comenzaron a derrotar a todas las bestias en su camino, pero incluso después de horas de lucha, se dieron cuenta de que eran demasiados, hasta que un ejército comenzó a aparecer desde la distancia, y el rey de Antisberg gritó a las bestias que se fueran antes de que la espada sagrada Leviatán los quemara a todos. A pesar de que fueron salvados, Al pensó que algo andaba mal con su espada que repele todos los ataques de los monstruos. Por la noche, Fal llegó a su casa y le dijo que quería despedirse. Mientras se sentaba con una mirada sombría, le dijo que iba a dejar el reino, pero que no volvería más. Luego de soltar esas palabras, su criada vino a decirle que ya era hora de irse, por lo que se despidió de él por última vez, agradeciéndole por ser su amigo antes de que su carruaje se la llevara. Estaba contento de finalmente deshacerse de esa supuesta fea. A la mañana siguiente se despertó con el día más tranquilo hasta el momento, pero no podía dejar de pensar en Fal. La madre del niño vino a disculparse por la forma en que su hijo le causaba problemas, y cuando se iba, Rex se le había acercado sigilosamente como un ninja silencioso pero mortal, pero Al le dijo que lo único silencioso y mortal era su olor. Sin embargo, Rex le dijo que apestaba aún más y le mostró el periódico. De vuelta en el gremio, Helen le mostró a Rory que Fal se iba a casar y vio que el marido era el tipo que lo salvó el día de la invasión con su enorme espada. Rory sintió que algo andaba mal, ya que se suponía que los monstruos no entendían ninguna de sus palabras. Sin embargo, Helen también notó que obedecieron sus órdenes. Al entró con el periódico y les pidió que leyeran la carta de su madre. Sin embargo, las únicas palabras que leyeron fueron cuánto lo amaba.
Entonces Al rompió el periódico y le escribió una carta a su madre, el papel para poder leer lo importante, pero lo armaron y comenzaron a leerlo de nuevo. Mientras leían la carta, su madre notó que la espada sagrada no era más que una réplica falsa creada por un herrero promedio y reveló que en realidad solía ser la líder de los títeres de sombra. Se preguntaron si sabía qué carajo significaba eso, pero no tenían ni idea, así que le dijeron que era la mayor organización de inteligencia y asesinato de todos los tiempos. Al supo que algo andaba mal cuando ella era más fuerte que un dragón, pero a medida que seguían leyendo, vieron que todos los demonios estaban siendo controlados por el príncipe Antisber, lo que hizo que Al se diera cuenta de que Fal estaba en peligro. Mientras se preguntaban cómo se infiltrarían en un país en el que nunca habían estado, Al se le ocurrió la brillante idea. Al apareció y dijo que tenía el mejor guía del mundo, concretamente Rex, y se dieron cuenta de que él era la fuente del horrible olor. En el castillo de Antisber, el príncipe estaba estafando a todos los reinos vecinos para comprar protección de su espada sagrada, y cuando se fueron se sorprendió de lo bien que habían funcionado todos sus planes todo ese tiempo. Pero cuando le preguntó a Gazile qué pensaba, le dijo que ya no obligaría a sus camaradas a atacar a los humanos. Todo este tiempo, todos los demonios estaban perdiendo la vida porque su esposa era rehén, pero el príncipe lo derribó y le dijo que debía seguir obedeciendo sus órdenes antes de cortar en pedazos a su novia. De regreso al pueblo, Al le compró ropa a la madre del niño y las palomas pudieron localizar el hedor a kilómetros de distancia porque olía ultra terrible. Cuando vieron que todos los preparativos estaban listos, Al regresó con todos los disfraces que usarían. Usando el carruaje se esconderían dentro y afirmarían que solo estaban llevando comida para la ceremonia de matrimonio, mientras que Rex iría a robar la espada y les mostraría a todos que los demonios no son repelidos por ella. Sin embargo, se preguntaron cómo atraerían a los demonios para poder demostrar que la espada era falsa, por lo que Rex le mostró que en realidad también era miembro de los títeres de sombra y un demonio disfrazado. Cuando sus padres lo echaron debido a su olor desagradable, la madre de Al lo cuidó, por lo que se volvió más cercano a los humanos, muy parecido al demonio bajo el control del príncipe que luchaba para salvar a su novia humana. Al darse cuenta de que había estado viviendo una doble vida todo ese tiempo, nuestro prota le dijo que no apesta tan mal como alguna vez pensó, lo que hizo feliz a Rex por primera vez. Por la noche, en el castillo, Fal le rogó a Al que viniese a salvarla, y cuando el príncipe escuchó ese nombre, deseó ver a Al solo una vez más. Durante la mañana de la ceremonia, el príncipe Nautilus se dio cuenta de que finalmente se iba a convertir en un rey después de casarse con una princesa, y con su espada sagrada falsa podía explotar tanto a los demonios como a los humanos al mismo tiempo. Después de entrar a la habitación, pensó que Fal era la novia más hermosa que jamás podría tener, pero ella le pidió que la dejara en paz antes de la ceremonia. Cuando él se fue, Fal le dijo a su doncella que se fuera también, y recordó que su padre le había dicho que persiguiera su felicidad y se casara con el hombre que amaba, pero para ella el bienestar de su país importaba más que su propia felicidad con Al. Al mismo tiempo, Al y sus amigos lograron colarse por la puerta y saltaron al callejón tan pronto como pudieron. Hizo que el mejor sastre de Magus creara esos conjuntos, pero las chicas se preguntaban cómo se suponían que debían permanecer cubiertas cuando lo único que querían era llamar la atención. Sin embargo, Al les dijo que era muy sencillo. Todo lo que tenían que hacer era interrumpir en un castillo totalmente vigilado, llevar a la novia de Gazel a la iglesia sin que nadie la viera, hacer que algún tipo, cualquiera que no conociese, confesara que la espada es falsa, y todo estaría arreglado. Pensó que nunca serían descubiertos, pero un caballero les preguntó qué estaban haciendo, por lo que Al usó sus neuronas para sacarlos de esa situación. Mientras corrían para salvar sus vidas, Helen decidió seguir el plan B y arrojó a Al por la ventana del castillo. Dentro de la habitación, una chica le preguntó si estaba bien, pero Al le preguntó si era la novia de Gazel. Se preguntó cómo conocía a Gazel, pero los caballeros interrumpieron en la habitación y también se preguntaron quién era. Fue entonces cuando nuestro prota usó su línea legendaria otra vez más, gritando que simplemente es un granjero, mientras corría hacia adelante y los cortaba a todos, clavándole las zanahorias profundamente en la garganta. Cuando terminó, le dijo a la novia de Gazel que la ayudaría a escapar, pero no podía correr porque tenía una bola de hierro pegada a ella. Entonces, usando todo su poder, comenzó a destruir todo el edificio mientras huía de los soldados que lo perseguían. Después de atravesar la puerta, Helen y Rory lo alcanzaron, y después de decirle que no extrañaba sus caras inútiles, comenzaron a huir juntos. Finalmente, lograron llegar a la iglesia y le dijeron a Al que fuera a salvar a Fal mientras le daban algo de tiempo. Entonces, después que él se escapó, las chicas comenzaron a correr hacia el ejército.
Dentro de la catedral, el rey le dijo a Fal que podía terminar toda esa ceremonia si ella quería, pero ella le aseguró que esa era su voluntad. Sosteniendo el brazo de su padre, comenzó a caminar por el pasillo, y cuando el sacerdote le preguntó si prometieron ser fieles a sus parejas, Fal dijo que sí, y el sacerdote le dijo que podía besar a su novia. Sin embargo, cuando Nautilus estaba a punto de besarla, se dio cuenta de lo mucho que no lo deseaba, y lo único que llenaba su mente era Al. En ese momento, la puerta lo noqueó, y Al llegó al centro de la habitación. Después de ver su rostro nuevamente, Fal estaba llorando, pero Nautilus interpuso y llamó a Al un villano que intentaba secuestrar a la princesa. Sin embargo, Al dijo que él no era el feo mentiroso aquí y reveló a todos que su Leviatán no era más que una réplica falsa. Sin embargo, Nautilus simplemente se rió en su cara y le dijo que inventara una historia mejor, e incluso el rey le dijo que vio cómo la espada dispersaba a los demonios. Se preguntó cómo él podría alguna vez probar sus mentiras, por lo que nuestro prota le dijo que simplemente observara. En ese momento, un caballero le dijo que miles de monstruos se habían reunido por toda la ciudad, y Rex era quien los ordenaba con su flauta. Dentro de la iglesia, todos le dijeron a Nautilus que ella podía usar la espada, pero cuando intentó llamar a Gazelle, vio que ella se había reunido con su novia. Por su parte, Rex le entregó la espada y le dijo que la usara ya, pero mientras luchaba por alcanzarla, se dio cuenta de que todos descubrirían su secreto. Sin embargo, nuestro prota lo agarró y le dijo que no era más que falso, lanzándolo hacia un demonio que lo destruyó de un solo mordisco. El rey se preguntó cómo era posible eso, y Gazelle tocó su flauta para hacer que los demonios se fueran, mostrándole de esa forma que era quien controlaba a los demonios todo este tiempo bajo las amenazas de Nautilus. Cuando el rey le pidió una explicación, Nautilus se echó a reír y dijo que su país ya estaba acabado. Anoche había enviado miles de monstruos hacia Magus y planeaba tomarlo como parte de su territorio después de que caiga. Sin embargo, Rory y Helen le dijeron que sabía que intentaría atraparlos, y de esa forma, considerando todas las posibilidades, habían entrenado a todos sus soldados después de la invasión anterior y estaban defendiendo a toda la nación con sus propias manos. Como el rey estaba contento de tener al reino más grande, Al le dijo a Fal que no necesitaba sacrificarse, pero todos los soldados entraron corriendo a la habitación y Nautilus les ordenó que se llevaran a Al. Sin embargo, comenzaron a caminar para detenerlo, pero Nautilus no iba a dejar que su plan fracasara, así que corrió hacia el rey antes de que un rábano detuviera su espada. Fue en ese momento que Nautilus supo que la había cagado. Al lo golpeó y le dijo que todo había terminado. Después de que los soldados se lo llevaron, Fal corrió a agradecerle y a confesarle que lo amaba delante de todos. Sin embargo, Rory no iba a dejar que esto terminara en silencio, pero cuando Al intentó alejarla, ella le dijo que iba a probar su zanahoria esa noche. Todo esto afectó a Rory, quien se le notaba visiblemente bastante triste. Parecía que el rey estaba a punto de matar a Al, pero en cambio lo felicitó y le dio la bienvenida a su familia. El pobre Rory estaba siendo engañado por todos en el reino, pero fuera de la habitación, Rex le entregó al rey una carta que interceptaron del soldado de Nautilus, revelando que había alguien controlando a Nautilus como si fuese su marioneta. Al día siguiente, en el gremio, Fal les entregó un cofre de tesoro lleno de gemas con recompensa, y cuando se alejó, Helen se dio cuenta de que podría haberla visto en otro lugar, tratando de mantener su tapadera. Al dijo que simplemente tenía la cara que tenían muchas chicas, y Rory estuvo de acuerdo en que parecía alguien totalmente básica. Sin embargo, cuando Helen dijo que en realidad era una belleza, Al mencionó que era una bruja fea y espantosa, por lo que Fal se disculpó por ser absolutamente fea. Sin embargo, le juró a Rory que iba a quemar todo ese reino junto con ella por la zanahoria de nuestro prota. Y mientras él intentaba huir, Helen todavía se preguntaba por qué le resultaba familiar. De vuelta en el campo, Al finalmente estaba a punto de tener un momento privado con sus tomates, pero las chicas arruinaron como siempre su paz y le preguntaron quién le gustaba. Sin embargo, nuestro prota fingió demencia. Entonces, cuando le preguntaron si había otra mujer que le gustaba más que ellos, Al le dijo que sí había otra chica, aplastando de esta forma todas sus esperanzas antes de salir corriendo rápido de allí, dejándolas completamente destruidas. De regreso a su casa, le dio algunas de las verduras que compró a su amiga de la infancia, Olivia, y recordó que su madre le dijo que no necesitaba sentirse obligado por lo sucedido. Hace 15 años, el padre de Al finalmente había reunido una sola caja de patatas, pero cuando se giró para ver cómo estaba nuestro prota, vio que había logrado reunir 9 cajas él solo. La agricultura era lo único que Al disfrutaba, pero Lucy vino por detrás y golpeó a su padre por obligar a Al a hacer todo el trabajo. Siempre compartía la comida que cosechaba con sus vecinos, pero un día vio una niña huérfana que estaba a punto de ser golpeada por un grupo de tipos a quienes le robaba comida. Mientras se preguntaba por qué robaría, sus vecinos le dijeron que ella nunca tuvo padres, y cuando se preguntó qué le harían ahora, le dijeron que la iban a vender con un traficante de esclavos.
Al ver cómo la manejó, ella mordió a uno de ellos y corrió a robar su caja de patatas. Antes de escapar de ellos, cerca de la montaña, empezó a devorar todas las patatas, pero cuando nuestro prota llegó con sopa para ella, empezó a huir. Sin embargo, se dio cuenta de que él solo estaba tratando de darle más comida, diciendo que no quería que comiera papas crudas porque eran amargas. Ella saltó para esconderse de él, pero nuestro prota le dejó la sopa y comenzó a alejarse. Al día siguiente, él vino a dejarle una tortilla de tomate, y cuando él se fue, ella saltó para comérsela. Pero cuando él llegó la mañana siguiente, esta vez ella lo estaba esperando, y mientras se lo comía, él le preguntó si le gustaba su sándwich. Ella le dijo que los tomates eran lo mejor que había, así que nuestro prota le reveló que él mismo era quien los cultivaba, con la esperanza de que algún día le hiciera sonreír a alguien, y se alegró de haber encontrado esa sonrisa. Él le preguntó su nombre, entonces ella le dijo que se llamaba Olivia, y luego él le dijo que era Al Wayne. Su estómago empezó a gruñir, así que miró la comida que tenía en la mano y decidió dejarle comer un poco. Él intentó rechazarlo, pero Olivia le dijo que no será feliz si tiene hambre. Sin embargo, los hombres habían regresado para venderla a un traficante de esclavos, por lo que se arrodilló y le rogó que la dejaran ir, diciendo que cultivaría tantos campos como fuera necesario, solo para devolver lo que ella había robado. Pero incluso después de rogar, todavía no estaban dispuestos a dejarla ir. En ese momento apareció el padre de Al, preguntándole si nuestro prota había hecho algo. Ambos se sorprendieron al verlo, y cuando le explicaron la situación, su padre decidió darles todo su barril caro de arroz como modo de compensar todas sus pérdidas. Los hombres pensaron que sería más que suficiente para pagar lo que ella se robó, pero cuando él le preguntó si estaba realmente seguro sobre el arroz, él le dijo que sí. Sin embargo, es posible que con todo eso que hizo, no viva más del día de hoy gracias a Lucy, o que ella lo termine matando de hambre durante los próximos 2 meses, pero al menos ese es otro tipo de problema el cual está dispuesto a asumir. En ese momento, Olivia intentó devolverle las patatas que le robó, pero cuando el padre miró cuántas habían, le dijo a Al que tal vez faltaba personal para prepararlos. Hace 15 años todavía sus neuronas funcionaban un poco, por lo que le tomó un tiempo darse cuenta de que podían invitar a Olivia. Él le dijo que necesitaba su ayuda para poder preparar esas papas, así que todos los días, a partir de ahora, iban a comer juntos en su casa. Mientras caminaban de regreso a casa, Olivia estaba feliz de encontrar finalmente a alguien que se preocupaba por ella. 2 años más tarde, Al estaba cosechando de nuevo, e incluso cuando Olivia le decía a Oni-chan que ya debería tomarse un descanso para comer, él felizmente le aseguraba que dentro de pocas horas lo iba a hacer. Su padre ya había perdido la esperanza en su hijo, pero Olivia lo llamó tonto por no pasar suficiente tiempo con ella. En ese preciso momento, el idiota de Testa estaba huyendo de las abejas asesinas gigantes, pero antes de que pudieran acercarse a él, la madre de Al se dirigió hacia ellos y los echó a todos, amontonando sus cadáveres. Testa le dijo a Lucy que estaba hermosa como siempre, pero su padre estuvo a punto de ejecutarlo por coquetear con su esposa, e incluso si era amigo de Al prometió no dejarlo ir, pero Lucy dijo que estaba dedicada exclusivamente a Al. El pobre padre estaba siendo engañado por su propio hijo. Ella le mencionó que iban a buscar una casa más grande para su familia de 4 miembros, por lo que él los despidió mientras se marchaban, pero cuando se fueron le preguntó a Testa el por qué lo perseguían abejas asesinas si no son de esa zona. Entonces sacó un mapa y le mostró el lugar de un tesoro que estaba escondido en el bosque, y le rogó a Al que lo acompañara, ya que ahora sabe cómo evitar las abejas e incluso podría conseguir una joya para Olivia. Su tonto cambió de opinión muy rápido, pero cuando Olivia pidió unirse a ellos, él le dijo que se quedara en casa porque no sería seguro para ella. Mientras viajaban por el bosque, Al se preguntó por qué Olivia se aferraba a él, por lo que su amigo le reveló el secreto que ella le había contado. Todos en el pueblo la trataban horriblemente cuando está sola, y Al se preguntó por qué ella nunca se lo dijo, pero luego se dio cuenta de que sus padres estaban buscando una casa solo para ella. Se sintió triste porque no podía hacer nada al respecto, así que Testa le dijo que debían encontrar el tesoro y regresar rápidamente con ella. Cuando finalmente llegaron a la ubicación en el mapa, Testa pisó una roca que comenzó a dividir la montaña y los hizo caer dentro de la cueva. Ante sus ojos encontraron un palacio entero bajo tierra, y mientras Al miraba a su alrededor, Testa encontró una piedra con un lenguaje muy extraño que ninguno de los dos sabía leer. Al tocar la roca, una luz emanó del interior que los cegó a todos, teletransportándolo a una dimensión diferente frente a un dragón divino que intentaba comérselo. En ese momento, la montaña entró en una erupción como un volcán, y después de unas cuantas horas, escuchó la voz de Olivia llamándolo para despertarlo. Intentó levantarse, pero sintió una punzada en el corazón, y Testa volvió a entrar, llevándola afuera para mostrarle su pueblo cubierto de cenizas. Todas las casas fueron incendiadas y no quedó nadie en el pueblo. Pero antes de que todos pudieran escapar,
el puente a la capital fue destruido y finalmente encontraron a los padres de Testa, por lo que corrió a buscarlos. Al mismo tiempo, el alcalde estaba repartiendo raciones para la gente, pero cuando Al pensó que podía ir al campo a buscar algo de comida, todas sus cosechas obviamente fueron destruidas, pero además de eso, su mente todavía estaba siendo devorada, por lo que se disculpó por darle hambre a Olivia, pero lo único que le importaba era que él no desapareciera. Mientras se escabullía dentro de la noche, Olivia encontró la tienda del alcalde e intentó robar una de las zanahorias, pero recordó la forma en que Al había suplicado por ella cuando solía robar, así que se contuvo y decidió irse. Por la mañana las raciones, como eran de esperarse, eran aún más pequeñas, y mientras Olivia le llevaba la comida a Al, decidió darle también su propia ración. Dentro de la tienda se sorprendió al ver que estaba recibiendo más raciones, por lo que ella le dijo que en realidad había recibido más comida de la capital y que sus padres regresarían pronto, por lo que quería que comiera mucho para poder sobrevivir. Nuestro prota estaba feliz porque ella también iba a estar llena, supuestamente. La chica le dijo que buscaba comer las verduras que él volvería a cultivar, por lo que él le prometió que la alimentaría nuevamente. Pasaron los días y ella seguía dándole sus raciones. Poco a poco caminaba sola y aislada, hasta que su cuerpo se desplomó en medio del campo. Cuando Al se despertó, Testa corrió a su habitación y las palabras que escuchó lo sorprendieron. Al vio el cuerpo sin vida de Olivia y después de que se desplomó en el suelo, Testa le dijo que había muerto de hambre. Sin embargo, Al se preguntó cómo era posible eso cuando seguían suministros de alimentos de la capital, pero Testa le dijo que la capital nunca los había contactado, por lo que Al se dio cuenta de que estaba mintiendo todo ese tiempo. Todos los días, ella se moría de hambre solo para alimentarlo, y él no podía evitar llorar. Finalmente, sus padres regresaron, y Al sintió que la única razón por la que no murió fue por ella. Si fuera ahora, Al sabía que habría podido alimentarla hasta que estuviese llena, pero ya nunca podría cumplir su promesa. Esa noche, un dragón se enfrentó a él, pero Al lo derrotó de un solo golpe. Mientras caminaba de regreso a su casa, vio el cuerpo de una niña tirado en el suelo, pero se alegró al ver que al menos todavía respiraba, y supo que no podía dejarla sola en ese mundo. Por la mañana empezó a despertarlo, y cuando él vio que había recobrado el conocimiento, le preguntó si la había secuestrado por la noche. Sin embargo, él le reveló que ella en realidad estaba inconsciente en el camino, por lo que pensó que era aún más creepy que él la secuestrara mientras estaba inconsciente. Al intentó decirle que solo estaba preocupado por ella, y se preguntó qué causó el que cayera inconsciente. Al ver que era sincero, ella le reveló que estaba en camino al gremio de aventureros, por lo que Al le dijo que la llevaría, ya que de todos modos iba a pasar por allí, y como es costumbre se presentó como Al Wayne. Él le preguntó cómo se llamaba, y ella le dijo que se llamaba Linnea. Unas horas más tarde, Rory pasó por su habitación y vio que ya había otra chica dentro. Nuestro prota le preguntó si era demasiado grande, pero ella le dijo que se sentía increíble y se disculpó por ensuciar su cama. Rory se dio cuenta de que eso era una broma aún mayor que la de ser un simple acompañante y se escapó llorando. En el gremio, Helen se dio cuenta de que Rory siempre se las arregla para hacer una broma, por lo que Al le dijo que Linnea quería hacerle una petición especial al gremio. Dentro de la sala privada, Linnea le dijo que había un problema con su pueblo natal, pero como nadie había estado allí, Al le dijo que intentara ayudarla. Helen se preguntó de qué pueblo era, y cuando reveló que era del pueblo de las gaviotas, Al se dio cuenta de que finalmente iba a conseguir los largos y duros palitos de espárragos. Le rogó a Linnea que les permitiera unirse a ella, y Helen le dijo que podía confiar en Al. Después de cambiarse de ropas, se preguntó si se suponía que debía agradecerle con su cuerpo, pero Al le dijo que a él le gustaban más las calabazas. Sin embargo, ella le tomó la mano y le dijo que podía confiar en él, y Al se dio cuenta que con esto tenía una nueva chica con la que contar. Todo el tema de Linnea y nuestro prota claramente causó unos celos incontrolables en la buena de Rory, incluso llegando a pensar que Helen era una sucia mentirosa. Mientras viajaban en el carruaje hacia Gulltown, su conductor les dijo que no había llevado a nadie en semanas desde que dejaron de hacer intercambios, y Al pensó que eso era muy extraño. Mientras dormía, escuchó pasos gigantes y vio un orco gigante que quería su zanahoria. El conductor pensó que estarían bien si solo fuese un orco, pero se dio cuenta de que se trataba de una horda entera que los perseguía, y Al se percató de que los iban a hacer jugo de zanahoria. Unas horas más tarde, Al se despertó en su regazo y se disculpó, pero se dio cuenta de que llevaba un colgante, por lo que le dijo que le ayudaría a calmarse por el momento. En ese instante, finalmente llegaron, y cuando ella se fue, el conductor le dijo que era una niña dulce, porque intentó consolarlo todo el tiempo que él estuvo desmayado. En la puerta de entrada, Linnea le dijo a los guardias que
él era su compañero, y mientras se alejaban se preguntó por qué los guardias sostenían fregonas. Tan pronto como vio un puesto de espárragos, Al intentó pedir uno, y mientras le preguntaba al vendedor si había visto algo extraño, el hombre le dijo que la ciudad es el epítome de la paz. Sin embargo, le entregó a Al su pedido completamente quemado, y cuando Al se preguntó si eso era normal, Linnea le dijo que no lo era. Una vez que volvió a mirar al hombre, vio que estaba completamente loco, y otra persona tropezó y dejó caer todas sus cosechas, pero se levantó y continuó alejándose antes de recuperar cualquiera de sus verduras. Al trató de detenerlo, pero vio que él también parecía hecho un desastre y comenzó a darse cuenta de que todo en esa ciudad era completamente extraño antes de que lo recogieran y lo secuestraran. En la cascada, Linnea le dijo que todos habían estado actuando muy raro todo ese tiempo, así que lo invitó a venir y le mostró la tienda de colgante de sus padres, junto con su colgante del buen Dios que la protegía de la locura que se cernía sobre ellos. Ella le dijo que solo había 4 en su familia, pero que no había visto a sus padres desde que esa locura se había apoderado de la ciudad. Después de que él le pidió tener los otros 2 colgantes para investigarlos, ella le rogó que tuviera cuidado. Al día siguiente, Al vio como todo el pueblo había perdido la cabeza, pero un hombre extraño apareció ante nuestro prota, presentándose como el señor del pueblo. Vio que Al llevaba el mismo colgante que él y lo invitó a cenar en su mansión antes de que las chicas lo secuestraran. Después de su desaparición, el señor esperaba verlo más tarde. En la cascada, Linnea pensó que era extraño cómo el señor se quedaba en la ciudad sin pedir ayuda, pero Al pensó que solo podrían descubrirlo hablando con él esa noche. Mientras se ponía el sol, llegaron al castillo del señor y vio todos sus cuadros de espárragos en el pasillo. El señor le dio la bienvenida a su castillo y nuestro prota no perdió el tiempo preguntándole si sabía lo que estaba ocurriendo en esa ciudad. El señor se preguntó por dónde empezar, pero dijo que ya no importaba, haciendo que todos sus guardias apuntaran con su arma a nuestro prota. Le dijo a Al que tenía un favor que pedirle, pero nuestro prota se separó de todos sus soldados y comenzó a correr hacia él. Sin embargo, Linnea se interpuso en su camino y Al se dio cuenta de que ella estaba bajo su control. Todo ese tiempo había estado atrayendo a Al para su plan de subyugar a toda la humanidad y le mostró su verdadera forma, diciendo que tiene la capacidad de controlar la mente de cualquier persona con sus poderes. Vitra revela su verdadera identidad como un demonio capaz de robar los pensamientos de quienes posee, y ya lo ha hecho con toda la ciudad. Sin embargo, confiesa que su verdadero objetivo era otro. Deseaba apoderarse del cuerpo de nuestro prota, pues había oído de un humano que venció a Romeo y a Ouroboros y creyó que al poseerlo podría conquistar la capital y el reino entero. Nuestro prota confronta a Linnea, preguntándole si estaba al tanto de todo esto. Ella admite que sí, pero le explica que estaba actuando bajo amenaza, ya que Vitra tenía a sus padres como rehenes. El demonio, riéndose de la situación, acerca la piedra de posesión a nuestro prota, quien finge aceptar. Linnea, aterrada, recuerda la promesa de que no se va a rendir. En ese mismo instante, nuestro prota rompe una piedra de comunicación y la estatua que controlaba la ciudad se destruye. Vitra, sorprendido, no entiende cómo lo hizo, y nuestro prota le explica que no estaba solo, aunque Linnea siempre estuvo con él. Hubo un momento en el que los separaron, lo cual permitió que sus amigas Helen y Rory descubrieran la verdad sobre la estatua. Ellas se encargaron de liberar a los rehenes, y ahora el plan del demonio estaba al borde del fracaso. Vitra amenaza con usar a Remul, pero Al tiene un truco. Sabiendo que lo que más ama el señor de la ciudad es un vegetal de otro mundo, le ofrece algunos de estos. Remul, al saborearlos, recupera momentáneamente su mente y suelta el cuchillo. En ese instante, nuestro prota aprovecha para acabar con el demonio de un solo golpe. Más tarde, mientras se prepara para irse, todos le agradecen y Linnea le da un collar protector, sellando su gratitud con un beso en la mejilla. Ella le promete que cuando sea mayor lo buscará en la capital, sin importar si ya tiene novia. Eso deja a nuestro prota desconcertado. Rory y Helen, por otro lado, no están contentas con la forma en que Linnea lo trató. Varios días después, Al, junto con las otras chicas, trabajan en su cultivo. Incluso la princesa ayuda, hasta se muestra celosa de los collares que Helen y Rory tienen. Mientras discuten, escuchan un fuerte grito de su amigo, que resultó ser solo una maleza que había invadido los cultivos. Después salen a vender su cosecha y nuestro prota se encuentra con el rey, disfrazado. Él le pregunta el por qué aún no se casa con su hija, ofreciéndole tierra y herramientas a cambio. Aunque la oferta lo atrae, la princesa enojada le lanza una papa que lo deja inconsciente. Mientras está inconsciente, nuestro prota escucha una voz angelical que le dice que pronto se van a conocer. Al despertar, se encuentra frente al rey, sin entender lo que ocurrió.
y el monarca finalmente se retira. Después de vender la cosecha, nuestro prota sale a comprar un pesticida, pero en el camino se cruza con Riggs y ambos oyen gritos. Descubren a dos hombres amenazando a una niña demonio con cuernos. Sin dudarlo, nuestro prota interviene y derrota a los agresores con bastante facilidad, rescatando a la pequeña. Luego de que Ylvia lance el ataque, la mitad del castillo queda en ruinas. Julia, asustada, se aferra a nuestro prota, quien la protege de los escombros. Ylvia, mostrando una sonrisa maliciosa, le dice que el poder del señor maligno es más grande de lo que jamás podría imaginar y que su misión es traer caos y sufrimiento a todos, incluyendo al reino de los demonios. Nuestro prota, aún impactado por la revelación de que Ylvia está viva y de que ahora es una enemiga, se arma de valor y le responde que no va a permitir que destruyan más sus vidas. Ylvia se ríe afirmando que, aunque Malik no le dio todo su poder, podría destruir el mundo, pero desea que Al la acompañe para estar juntos como antes. Nuestro prota no comprende lo que ocurre y no quiere unirse al señor demonio. Ylvia le revela que ya se conocían y que por eso tiene la habilidad del señor de la tierra, mucho más fuerte que los demás. Le ofrece respuestas sobre su poder si acepta acompañarla. Julia interviene para evitar que lo posean, lo que enfurece a Ylvia, quien la agarra del cuello y somete a nuestro prota con un hechizo. Luego amenaza con matar a Julia, pero nuestro prota grita, activando la explosión de luz de su collar. El tiempo parece detenerse y una voz femenina se presenta como el buen dios, disculpándose por la interrupción. Le explica que estaba atrapada por el poder del dios maligno, pero que gracias a él logró liberarse. La diosa le entrega su poder restante para que pueda salvar a Julia y derrotar a Ylvia, quien alberga parte del dios maligno. La diosa restaura el tiempo y con su nuevo poder, nuestro prota crea raíces para inmovilizar a Ylvia y poder liberar a Julia. Ylvia advierte que, si no se une a ella, tendrán que luchar y desenvaina su espada. Nuestro prota levanta una barrera de ramas para bloquearla, pero Douma interviene, atacando a Ylvia sin éxito. Enojada, Ylvia lo ataca y luego, aburrida, se eleva en el aire, prometiendo que se volverán a encontrar antes de desaparecer. Douma le pregunta a nuestro prota por Ylvia, pero el rey demonio interrumpe, agradeciendo a Al por haberlos protegido. Nuestro prota le cuenta al rey todo lo ocurrido, y este admite que no sabe mucho sobre el dios maligno, solo que su antepasado estuvo relacionado con eso. Le promete que si encuentra más información se lo hará saber. De regreso a casa, nuestro prota reflexiona sobre todo lo que le dijo Ylvia, y recuerda que todo pudo haber comenzado cuando tocó una pared con Testa. Decide hablar con su amigo, pero él no tiene respuestas. Después de agradecerle, nuestro prota invita a Testa a la capital, pero él rechaza la oferta, diciendo que no puede irse. Mientras se marcha, Testa lo observa con nostalgia. En su camino a la capital, nuestro prota es atacado por un orco y decide enfrentarlo de una vez por todas. Aunque lo derriba, el orco se levanta rápidamente, pero es salvado por Luke y sus amigos. Juntos regresan al gremio, y nuestro prota comenta lo extraño que le parece el no poder derrotar al orco. Helen le sugiere revisar sus estadísticas y descubre que ha bajado desde la última vez, aunque sigue siendo más fuerte que la mayoría. Preocupado por la pérdida de poder, no dice nada para no alarmarlas. Riggs llega y le entrega una carta de su madre, recordándole que siempre puede contar con su familia, aunque nuestro prota se pregunta por los planes de Ylvia y del dios maligno. De momento decide centrarse en sus seres queridos, prometiéndose luchar por ellos mientras sigue con su vida como agricultor, su verdadera y única pasión. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si ha llegado hasta acá, agradeceré que te puedas suscribir y dejar tu like, eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.